a esta sesión que lleva por título COVID persistente, encuentros, narrativas e intersecciones. Hablaré un poquito sobre la COVID persistente y luego ya daré paso a los ponentes y posteriormente a lo que espero que sea un rico diálogo entre todos, ¿vale? Si bien la mayor parte de las personas infectadas ya conocéis por COVID se recuperan completamente de los síntomas presentados, un número que se estima entre el 10 y el 20% de las mismas puede desarrollar síntomas persistentes. Según los estudios publicados, esta condición es independiente de la gravedad inicial de la enfermedad aguda, afecta sobre todo a mujeres de mediana edad y puede afectar a diferentes sistemas. Las personas afectadas han acuñado a principios de 2020 el término long COVID o COVID persistente para denominar aquello que les ocurre, y no es hasta el 6 de octubre de 2021, 18 meses más tarde, que la Organización Mundial de la Salud publica una definición clínica de la condición post-COVID-19, en cuyo proceso de gestación, mediante el método Delphi, intervienen personas afectadas, profesionales sanitarios afectados también y profesionales sanitarios no afectados de diferentes disciplinas. Así, concluyen que la condición post-COVID ocurre en personas con una historia probable o confirmada de infección por SARS-CoV-2, frecuentemente tras 3 meses tras el inicio de la COVID-19, con síntomas que duran como mínimo 2 meses y que no pueden ser explicadas por un diagnóstico alternativo. Los síntomas más frecuentes incluyen la fatiga, la falta de aire, la disfunción cognitiva, pero también otros, y estos síntomas tienen generalmente un impacto en el funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición, siguiendo la recuperación inicial de una enfermedad aguda por COVID, o bien persistir tras la enfermedad inicial. Estos síntomas a la vez pueden fluctuar o brotar a lo largo del tiempo. El proceso de construcción del relato de la COVID persistente parece simple, ¿no?, explicado de esta forma, pero no lo ha sido, ¿no? La persistencia de los síntomas ha desempolvado viejos conflictos con los que lidia la medicina. Por un lado, ¿no?, el manejo de la incertidumbre, que conlleva el vacío de conocimiento y la necesidad imperiosa de obtener certezas para poder validar la enfermedad y tomar decisiones tanto políticas como sanitarias. Por otro lado, la cuestión de la credibilidad, a quién se otorga, a quién no, a qué datos sí, a qué datos no, y sobre todo, quién se legitima para otorgarla. Si no hay enfermedad sin paciente que la narre, ¿cómo incorporamos la experiencia de la enfermedad, que es muy polisémica, con la interpretación más monosémica del médico para construir el relato de la enfermedad? Sobre esta cuestión resalta muy determinantemente la injusticia epistémica que han padecido las personas afectadas, de tipo testimonial, sobre todo por razones de género, mayoría de mujeres, y por pertenecer al grupo de pacientes. Finalmente, volviendo a la incertidumbre, el repunte del poder biomédico, ejercido en forma de arrogancia que minimiza la experiencia del paciente ante aquello que desconoce y ante lo cual no dispone de un marco teórico o de conocimiento donde situarlo, lo que Miranda Fricker llama injusticia hermenéutica. En esta sesión pretendemos dar unas pinceladas al relato oficial que se ha construido de la pandemia, tanto de la pandemia como de la COVID persistente, desde 3 contextos diferentes y complementarios. Un contexto macro, de la mano de Israel Rodríguez, profesor agregado y coordinador del grupo de investigación Kernet del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC, de Universidad Huerta de Cataluña, y centrado en cómo la construcción de la pandemia como emergencia sanitaria ha determinado un tipo concreto de gestión y qué alternativas habría habido. Seguirá Esperanza Martín, médica especialista en medicina familiar y comunitaria, persona afectada por COVID persistente, que nos hará el contexto meso, es decir, aportará la visión desde el terreno como médica. Y en el contexto micro tenemos a Eva San Facundo, miembro del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per COVID-19 a Cataluña, que nos contará cómo las propias afectadas han conseguido tejer el relato de la COVID persistente junto al resto de actores, pese a los múltiples obstáculos encontrados. Pocas veces nos hemos encontrado en un momento histórico en el que el relato de la enfermedad nueva se hace en tiempo real, como ocurre con la COVID persistente. Doy paso en este momento pues a Israel Rodríguez. Pues muchas gracias, Gemma, muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a todos y a todas por compartir este espacio. Yo empiezo diciendo que mi intervención tiene un punto de reflexión académica y pongo mucho las comillas porque no quiero que nadie se asuste, porque espero que sea ligera también. Pero pienso que es importante compartir el trabajo que hacemos las personas que estudiamos, en este caso desde las ciencias sociales, fenómenos tan definitorios como son los desastres y las pandemias. De hecho, quiero conectar este bagaje con mi experiencia trabajando como asesor durante los primeros meses de la pandemia para la Generalitat de Cataluña. Primero en un comité de expertos poco conocido que se creó en Cataluña para pensar el confinamiento y el regreso a lo que se llamó la nueva normalidad. Iré utilizando las comillas para jugar un poco también con esos conceptos que hemos ido todos aprendiendo y también criticando.
Después, durante el verano de 2020, trabajando también junto a un grupo magnífico de epidemiólogas en propuestas para mejorar la estrategia de salud pública para hacer frente a la pandemia. Fue un encargo específico, independiente, muy intenso y exigente, del que he aprendido mucho, pero que ha tenido también sus momentos agridulces. De hecho, como veréis, mi aproximación a la gestión de la pandemia es crítica, algo que seguramente conecta también las distintas charlas. Arranco presentando el argumento principal. Me gustaría hoy reflexionar sobre todo, como ya me ha dicho, sobre la idea de que la pandemia es una emergencia sanitaria, de cómo y por qué este concepto ha ocupado el centro del relato y, a mi entender, condiciona y limita la gestión de la pandemia. En especial, me gustaría mostrar cómo este marco prioriza la dimensión más biológica, clínica y aguda del contagio e invisibiliza de este modo toda una serie de impactos, daños y violencias, quizás más lentas y graduales, no únicamente sanitarias, que son también cruciales para dimensionar la pandemia y reevaluar la estrategia de mitigación predominante. Despliego un poquito más el argumento. Como sabemos, desde marzo del 2020, la llegada repentina, pongo aquí también unas comillas, porque podemos hablarlo del coronavirus, ha provocado miles de muertes, ha generado numerosos problemas de salud y ha llevado al sistema sanitario al límite del colapso. Esto ha hecho que desde el principio se califique esta crisis como una emergencia sanitaria. Con la emergencia sanitaria, y lo hemos visto, el foco se pone en la curva, ya sea de defunciones, como pasó al inicio, o de ingresos hospitalarios, como ha pasado después. En ambos casos, el foco se pone en las formas más graves y agudas del contagio. De ahí deriva todo un lenguaje de olas, aplanamientos, alertas, escaladas, relajamientos vinculados a estos indicadores. La idea de emergencia es también la que nos convoca al combate y a la unidad contra el virus, lo hemos visto estos marcos, a la protección de los más vulnerables en referencia sobre todo a personas mayores y a personas con enfermedades previas, es decir, a los más vulnerables a las formas severas de enfermedad, al menos así se entiende, y de ahí derivan también las interpelaciones a la ciudadanía a limitar los contactos o a fomentar la mal llamada distancia social, o a reducir también la vida a lo más esencial. Todas son narrativas que en gran medida se activan y tienen sentido en un marco de mitigación de una emergencia sanitaria. Pues bien, mi argumento es que esta visión de la pandemia obvia, soslaya toda una serie de efectos y daños más lentos y graduales que deberían también tenerse en cuenta. Estos son como la parte sumergida de un iceberg, una parte que nos habla de que la pandemia, además de una emergencia, es también un desastre lento. De hecho, a mí me gusta presentarme diciendo que trabajo estudiando desastres lentos. ¿Y qué son los desastres lentos? Os preguntaréis. Pues bien, desastres que no parecen desastres. Es decir, un tipo de procesos que no encajan con la idea más común de desastre. Etimológicamente, la palabra desastre hace referencia a un acontecimiento que no está alineado con los astros. De ahí viene la idea de desastre. Una fatalidad, natural o divina, algo inesperado, monstruoso, que está más allá de nosotros, que causa una gran destrucción en un tiempo limitado. Pero los que estudiamos este tipo de fenómenos, sabemos que hay muchos desastres, muchos más de los que pensamos, que no son así, que no encajan con esta idea más puntual, espectacular y acelerada que tenemos de lo que es un desastre. Por ejemplo, problemas de contaminación crónica y persistente, por químicos, por radiación, por tóxicos. Pero el razonamiento es válido también para otro tipo de situaciones. ¿Cuándo empieza un gran incendio? ¿Empieza con una colilla lanzada a una cuneta? ¿O empezó hace años con el abandono del mundo rural, el descuido de los bosques o la falta de mantenimiento de ciertas infraestructuras? Mi trabajo, ya antes de la pandemia, es hacerse este tipo de preguntas. Estudiar estos procesos desde una óptica más social y hacer visibles no solo los momentos más agudos, las voces más llamativas, sino también las dimensiones más crónicas y silenciadas, que además a menudo nos hablan de desigualdad social, de exclusión y de abandono institucional. Pero volvamos a la pandemia. ¿Por qué me interesa mostrar que la emergencia sanitaria en realidad esconde o sumerge de alguna forma un desastre lento? Pues porque, desde mi punto de vista, no tiene sentido focalizarse solo en la dimensión más biológica, clínica y aguda del contagio. Hacerlo implica menospreciar sistemáticamente otras dimensiones, otras temporalidades y otras crisis que convergen en la pandemia. Por ejemplo, la importancia que tienen ciertas condiciones sociales, especialmente las desigualdades sociales, en la dinámica del contagio. Lo vimos en el caso de los temporeros de Lleida, en los brotes en barrios más densos, con rentas más bajas y más precariedad habitacional o laboral.
Es algo que también señala el concepto de sindemia, que seguramente os suene. Sabemos también que el riesgo y la exposición al virus no es igual para todos. Aplicando una perspectiva de género, por ejemplo, algunas investigaciones han mostrado que el riesgo de contagio es más grande para mujeres que trabajan en el ámbito sanitario, sociosanitario, personal de limpieza o en tareas de cuidado formales o informales. Algo que además tiene un impacto mayor en términos de salud mental, otra de las dimensiones olvidadas. Y la lista es larga, hay multitud de indicadores, por así decirlo, que nos recuerdan estas otras dimensiones que no hay que olvidar. Incremento de violencia, saturación de servicios, retrasos diagnósticos de otras enfermedades, adicciones y problemáticas de salud mental, aislamiento social y, por supuesto, incidencia acumulada de COVID persistente. El problema, a mi entender, es que todo eso parece secundario en un marco de emergencia sanitaria, en un marco además casi permanente de emergencia sanitaria. Un marco que define y prioriza lo que es importante, lo que es urgente, de un modo muy particular. Y ahí reside una paradoja fundamental de la estrategia de mitigación que se aplica desde el principio de la pandemia, especialmente en Europa. Al focalizarnos en la emergencia sanitaria, no solo obviamos, desatendemos, postergamos esos otros impactos, sino que de algún modo también los alimentamos y los cronificamos. Hacemos grande, sin darnos cuenta, ese desastre lento. Esa es la razón, de hecho, por la que el grupo en el que participé, en el que os comentaba al inicio, propuso una estrategia diferente, más cercana a la máxima supresión o a lo que se ha llamado también COVID-0 o formas de COVID-0. Para nosotros, lo importante no era solo mitigar la emergencia sanitaria, sino incorporar en el mismo corazón de la estrategia un marco de reducción de riesgos mucho más amplio. También de esos impactos más lentos y graduales, muchos de los cuales además van más allá de lo sanitario. Y eso pasa, como han mostrado otros países, quizás con más memoria pandémica que nuestro, por tener una estrategia que aborde la raíz del problema, es decir, el contagio. No solo las formas más severas y agudas de enfermedad, no solo la presión asistencial en UCIs y hospitales, sino también la transmisión comunitaria. Incluso cuando esta es baja o moderada, incluso en sus formas más asintomáticas. Y eso es así porque el contagio es, en última instancia, el combustible del que se alimenta constantemente la crisis que estamos viviendo. Y aquí lo quiero dejar porque creo que podremos abundar en el debate y, bueno, habíamos pactado también un tiempo, ¿no? Pero sirva esta pequeña reflexión también para introducir eso, mi posición crítica frente a las estrategias más mitigadoras, más hospitalocéntricas, que nos proponen aprender a convivir con el virus. El trabajo que hicimos, el estudio comparado e interdisciplinar que realizamos, nos lleva a pensar, por el contrario, que no es buena idea tener una estrategia de tolerancia con el contagio. Y eso es algo que sabéis bien las personas con COVID persistente, puesto que multiplica exponencialmente las posibilidades de prolongar y hacer mucho más complejo el desastre lento. Y gracias por vuestra atención. Gracias, Israel. Esperanza, adelante. Buenas tardes. En mi caso intentaré centrarme en cómo se construye el relato de una nueva enfermedad, como decía Israel, dejando en los márgenes a muchísimas víctimas que no encajan con las hipótesis que la ciencia formal plantea en un inicio, ¿no? Y tengo que empezar diciendo, como ha dicho Gemma, que yo soy una persona afectada por COVID persistente desde hace más de 20 meses. Como decía Israel, inicialmente el discurso o el relato que se hace de la crisis por COVID está centrado en ingresos hospitalarios, UCIs y mortalidad, obviando la morbilidad que debe ir asociada siempre a una situación de pandemia. Inicialmente nos contagiamos 40.000 sanitarios, muchos de ellos seguimos todavía con síntomas. Esto en relación a los cuadros más graves, pero paralelamente a este discurso más centrado en ingresos hospitalarios, UCI y mortalidad, se simplificó el curso de la enfermedad en los casos leves y moderados con la trilogía de sospecha de caso, prueba positiva,
autorresolución del cuadro en 10-15 días con tratamiento sintomático. Y eso es lo que reflejaron los protocolos que elaboraban el Ministerio y los departamentos. Este es un resumen de uno de los protocolos del Departamento de Salud de la Generalitat de febrero del 2020 y, como veis, el 80% referían que serían casos leves que se autorresolverían solo con tratamiento sintomático. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que pasadas las primeras semanas empezamos a observar, bueno, observaron los compañeros que estaban en consulta, ¿no?, a muchos pacientes que consultaban con síntomas que no cuadraban con la historia natural que se había descrito hasta ese momento de la enfermedad. Pensad que estamos hablando de abril-mayo del 2020, en aquel momento la atención, en atención primaria, que es donde se veían estas personas, porque como digo, presentaban cuadros leves y moderados, por lo tanto no estaban hospitalizadas, porque como ha dicho Israel, el sistema estaba estresado y solo ingresaba lo grave. Pues en abril-mayo del 2020 la mayor parte de la atención se hacía en atención primaria vía telefónica, porque así lo dictaminó el Ministerio, ¿no? Se llamaba por teléfono a las personas con sospecha o contagiadas, se evaluaba la gravedad, si eran urgentes se derivaban a urgencias, pero si tenían una sintomatología leve se les recomendaban, se hacían las recomendaciones habituales y se les indicaba el aislamiento. ¿Qué ocurrió? Que estas personas, cuando se les llamaba, explicaban unos síntomas que no estaban contemplados en la descripción que hasta ese momento se había hecho de la enfermedad. Es decir, no aparecían en los protocolos. Cuando esto ocurre, los profesionales sanitarios en general no nos manejamos bien. A pesar de que en nuestro territorio suele ser la incertidumbre, el que la gente cuente cosas que no salen en los protocolos lo llevamos regular, ¿no? Lo dice Montori bien en este libro: el miedo a desviarse de rígidos protocolos lleva a los clínicos a ignorar a la persona. Y esto es lo que ha ocurrido con la COVID persistente, ¿no? Este escepticismo por parte del sistema sanitario para aceptar que el cuadro que estaban explicando las personas afectadas era real, hizo que estas personas, como ha comentado ya Gemma, tuvieran que colectivizarse para visibilizar lo que les estaba ocurriendo, para ganar esa credibilidad que el sistema sanitario no les estaba otorgando, ¿no? Y eso lo hicieron exponiendo sus propios cuerpos, ¿no?, a un escrutinio general, ¿no? Esto, como habéis dicho ya los dos, no es nuevo. La injusticia epistémica ha sido una constante en la historia de la medicina. De hecho, hace 4 días las personas con VIH tenían que hacer una declaración, ¿no?, la declaración de Denver, reivindicando la sabiduría de la comunidad de personas afectadas frente a la imposición de las decisiones que hacen muchas veces las personas que se erigen como expertos cuando aparece una enfermedad nueva, ¿no? Afortunadamente para nosotros, sobre todo para las personas afectadas, pero yo creo que para toda la comunidad científica, la constancia y la tozudez, ¿no?, por qué no decirlo, de todos esos colectivos de personas afectadas alrededor del mundo han hecho que ya sea imposible negar la evidencia de que la COVID persistente es una enfermedad real, no inventada por las personas, ¿no? Y aunque nos ha costado 18 meses, finalmente, como decía Gemma, a principios de octubre la OMS realiza una definición consensuada con profesionales y pacientes de esta entidad, ¿no? Esto ha hecho, esta presión del colectivo de personas visibilizándose, ha hecho que se estudie sobre ellas y se empiecen a publicar artículos científicos en las revistas de impacto, y esto ha ayudado a que la comunidad científica acepte lo que está ocurriendo, ¿no? Y así, por ejemplo, este verano se han publicado ya revisiones sistemáticas con muestras de muchísimos pacientes en donde se identifican la multitud de síntomas que presentan las personas afectadas, que las personas lo están explicando desde mayo del 2020, pero hasta que no ha aparecido en los artículos, pues parece que no era real, ¿no? Se ve y parece, y ya nadie es capaz de desacreditar que es una enfermedad multisistémica y que tiene un curso fluctuante. También el hecho de ir publicando cosas ha permitido elaborar hipótesis en relación a cuál debe ser la causa que lleva a que algunas personas suframos COVID persistente, ¿no? Y se barajan muchas posibilidades, como que exista un reservorio viral, procesos de autoinmunidad, de disbiosis, de inmunotrombosis, lesiones endoteliales graves. Todo esto ha sido ya publicado. Y esta presión científica, sobre todo avalada por la multitud de personas afectadas, ha hecho también que se plantee cómo deben abordarse estas personas y que entonces el sistema sanitario intente enmendar el error de desatención que ha tenido en principio con estos pacientes. Ya en el verano pasado, la doctora Trisha Greenhalgh publica en el British Medical una propuesta de abordaje en esta infografía de la izquierda de cómo deberían atenderse estos pacientes,
que ha servido de base para la construcción de muchas otras guías ya posteriormente, algunas internacionales como la NICE o la del CDC y otras en nuestro país, todas ellas planteando un abordaje súper novedoso, como es que las personas que presentan una patología leve moderada se atiendan en atención primaria, como es que a las personas hay que citarlas en consulta y explorar los síntomas que explican, porque son síntomas nuevos que no hemos visto antes, como es si detectamos en esa exploración alguna irregularidad, pedir exploraciones complementarias y acompañarlas en un proceso que todavía es incierto y que aunque no tenga un tratamiento efectivo en el momento actual o no sepamos si va a resolverse, estas personas están pasando por un proceso de enfermedad que necesita un acompañamiento por parte de la atención primaria. Lo que ya es innegable es que esta es una enfermedad muy prevalente. Este es el último informe que ha hecho el grupo de trabajo multidisciplinar que asesora y apoya al Ministerio de Ciencia e Innovación en materia de COVID, a principios de septiembre de este año, en el que estiman que el 10% de todas las infecciones por SARS-CoV-2 desarrollarán COVID persistente. Eso se traduce en 300.000 personas en España, ¿no? Y lo que también es innegable es que es una enfermedad que afecta predominantemente a las mujeres. Como decía Israel y Gemma, esto es un hándicap más, como no, ¿no? Sabemos que el conocimiento científico es androcéntrico, ¿no? Prioriza la experiencia masculina y elude la femenina, y además el valor que concedemos las profesionales sanitarias al relato de las mujeres es menor que el que otorgamos al de los hombres, ¿no? Así que deberemos tener en cuenta ese sesgo de género tanto en relación a la atención sanitaria como a las publicaciones. Afortunadamente también son mujeres mayoritariamente las que han sido capaces de liderar esta lucha y afrontar la denuncia sobre la invisibilización tanto en grupos políticos como en medios de comunicación y en la comunidad científica. Pero seguro que de todo ello nos puede hablar con mayor conocimiento Eva San Facundo como representante del colectivo de afectadas. Muchas gracias a todos. Gracias, Esperanza. Pues ahora hablarà Eva San Facundo, como comentava Esperanza, miembro del col·lectiu d'afectades i afectats de síntomas persistents per Covid a Catalunya, y nos explicará su experiencia. Muy bien, muchas gracias. Yo también os pasaré una presentación, ¿vale? A ver, compartimos. Creo que se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, pues yo soy Eva San Facundo, formo parte del colectivo de COVID persistent a Cataluña. Entonces os explicaré un poquito cuál ha sido nuestro recorrido a lo largo de estos 18 meses en los que llevamos activas, ¿vale? Todo esto nace de la... Ay, perdonad, disculpad porque... Un segundito porque no veo la pantalla bien. Venga, ahora sí que la veo toda entera yo. Nuestro colectivo nace de lo que veníamos diciendo un poquito hasta ahora, ¿no? De la necesidad de encontrar respuestas. Lleva a que personas que no se conocen y que están enfermas, a que nos unamos y que trabajemos de una forma conjunta, ¿no? Que colectivicemos eso que nos está pasando para llegar a entender realmente cuál es nuestra situación, ¿no? Y ver qué es lo que podemos hacer, porque tenemos esa misma sensación que hemos estado describiendo hace un momento, ¿no? En la que no se nos cree, nos encontramos mal, llevamos ya meses enfermas y no acabamos de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Siempre se da esa prioridad a los enfermos graves, nosotros eso lo entendemos, pero también entendemos que a nosotros se nos tiene que atender y que tenemos que empezar a trabajar todo este tema, porque si no esto no acabará nunca, ¿no? Y, bueno, creemos necesario que había que colectivizar para poder empezar a trabajar. Entonces, a ver, la historia empieza un poco el día 10 de mayo en el diario Ara. Marc Toro, uno de los periodistas, publica un artículo en el que se habla que hay personas que continúan 2 meses después con síntomas, ¿no? Es en ese momento que este artículo nos llega a muchas de nosotras por diferentes vías, ¿no? Entonces,
¿qué hacemos? Vemos esa necesidad, ¿no? Vemos que hay más gente que está en la misma situación que nosotras y conseguimos ponernos en contacto a través de las redes sociales. Una de las compañeras, Cristina, crea un correo electrónico y a partir de ahí empiezan a llegar un montón de correos electrónicos, ¿no? Vemos que no somos poca gente, sino que durante los primeros días llegan en torno a 50, 100 correos. En el entre el primer y segundo mes de creación del colectivo ya somos unas 1000 personas, entonces vemos que esto se está haciendo muy grande, que hay una incidencia muy grande al respecto. Y continuamos, ¿no? El día 17, el día 17 de mayo hacemos el primer manifiesto. Aquí nosotros ya pedimos que se nos atienda desde la sanidad pública, que se nos hagan las pruebas, porque hay que recordar que hasta ese momento muchos de nosotros seguíamos 2 meses después aún encerrados en casa sin poder salir porque no se nos habían hecho las pruebas diagnósticas. Y eso no considerábamos que se tenía que poner una solución inmediata a esto. Y es a partir del inicio ya vemos que este trabajo que tenemos que hacer de forma conjunta lo tenemos que hacer también con la Generalitat, ¿no? Por lo tanto, uno de los grupos que nosotros creamos ya desde el principio es el grupo de incidencia política, ¿no? Consideramos que es desde la Generalitat, porque las competencias a nivel sanitario están transferidas a la Generalitat, es desde allí donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, el primer contacto es más o menos hacia el día 16, es un correo electrónico que nosotros mandamos solicitando una reunión con la consellera, en aquel momento Alba Vergés. Se envía ese correo, entonces todo va como muy seguido, ya veréis, las fechas son todas muy cortas, ¿no? Porque al principio fue todo muy, muy rápido. El día 18 de mayo coincide que el propio Departamento de la Generalitat hace un programa que se llama Yo Pregunto, en el que se invita a la ciudadanía a hacer una serie de preguntas en torno al mundo sanitario para que la consellera pueda contestar, ¿no?, estas preguntas. El colectivo ya está organizado. Recordad que a partir del día 11-12 nosotros es cuando ponemos la fecha a la creación del colectivo. Nosotros nos damos cuenta de que se va a hacer este programa y aprovechamos la oportunidad para realizar una pregunta. De esta manera nosotros forzamos de que desde el departamento ya se hable de la COVID persistente, ¿no? En aquel momento igual ese ya aún no era el nombre oficial, pero sí que es verdad que la consellera empieza a hablar de las personas que tienen una sintomatología persistente más allá de la fase aguda. El día 15 de junio es la primera reunión con el Departamento de Salud. Es una reunión en la que se acuerda crear un grupo de trabajo que trabajará de forma participada con el colectivo, con los enfermos. Es un grupo de trabajo que inicialmente es muy activo, se reúne, el primer mes se reúne una vez una vez por semana. Y daros cuenta de que el día 23 de junio ya sale la primera nota informativa conjunta. Es una nota que se creó de forma conjunta. Y cuando digo que se creó de forma conjunta es que si no se aceptaban cosas de las que nosotros aportábamos, no se podía continuar con el trabajo conjunto, ¿no? Se publica esta primera nota informativa, se dedica a la atención primaria y en ella se alerta de la existencia de la COVID persistente y se informa de los síntomas que afectan a los pacientes. Es ahí donde nosotros más incidimos, ¿no?, en el tema de la sintomatología, porque al final somos nosotros quienes estamos sufriendo la enfermedad, quienes en este primer momento, pensemos que hablamos del mes de junio de 2020, somos quienes sabemos cuáles son estos síntomas. La comunidad médica hasta ese momento va un poco perdida, es normal, es una enfermedad nueva y somos nosotros los que realmente podemos
podemos ayudar. El trabajo con el Departamento de Salud ha continuado a lo largo de estos meses y hemos hecho diferentes acciones, ¿no? Por un lado está el informe que se pidió al Aquas. En él se pone de manifiesto la necesidad de fomentar la investigación en torno a la COVID persistente. Estamos hablando de septiembre de 2020 y aún no se ha hecho una revisión de este documento, pero ya se pone de manifiesto la necesidad de investigar más, ¿no? Después hicimos, por otro lado, un vídeo de sensibilización a la ciudadanía, porque considerábamos que era necesario que a través de las redes sociales se pudiera abrir no solo a la comunidad sanitaria la existencia de la COVID persistente. Y digamos que el trabajo estrella ha sido esta guía de la COVID persistente, ha sido una guía muy participada, en ella participaron Gemma y participaron Esperanza, también nos ayudaron mucho en este proceso. Es una guía que costó, pero es una guía que realmente nosotros estamos muy orgullosos de haber podido sacar, porque es una guía publicada, uno, por el departamento. Todas las guías que han salido aquí en España, digamos que no se publican desde los propios departamentos de cada comunidad autónoma, pero aquí en Cataluña sí que lo hemos hecho así. Y después, por otro lado, es una guía que es completamente participativa con las personas enfermas. Después comentaros también que hemos trabajado con la Subdirección General de Evaluaciones Médicas, el ICAM, aquí lo conocemos así. En el resto de España el tema de las incapacidades temporales se trata desde el propio INS, aquí en Cataluña está transferido al ICAM y hemos tenido diversas reuniones con ellos. No hemos conseguido trabajar de la misma forma que hemos trabajado con el departamento, con la Secretaría de Atención Sanitaria y Participación, pero sí que es verdad que hemos conseguido sensibilizar para que se facilitaran las prórrogas, primero la de los 12 meses hacia los 18, y ahora estamos trabajando un poco el tema de qué pasa cuando llegan estos 18 meses, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos a las incapacidades permanentes o qué alternativas tenemos a continuar con estas incapacidades hasta los 24 meses. Después, ¿qué nos queda, no? Para trabajar con ellos? Aún nos queda mucho camino. Nos quedan todo el tema de formaciones para los sanitarios. Es uno de los temas que nosotros hacemos mucha insistencia porque consideramos que todos los sanitarios tienen que tener conocimiento sobre la COVID persistente, porque si una persona que te tiene que atender no conoce cuál es la enfermedad que a ti te aqueja, pues evidentemente no sabrá cómo tratarte o no sabrá qué pasos tiene que hacer, ¿no? También, un minuto, Eva, perdona, un minutito. Un minutito, vale. La creación de las unidades multidisciplinares, creemos que tienen que haber unidades multidisciplinares en las diferentes áreas sanitarias. La campaña de comunicación queremos que se amplifique, impulsar la investigación y la actualización de la guía, una actualización de la guía que debe ser constante para que no quede obsoleta. También todo el tema de la gestión correcta de las incapacidades tanto temporales como las permanentes dentro del marco de la legislación vigente. Y después la importancia de la colaboración con otros agentes implicados, ¿no? No solo hemos trabajado con el Departamento de Salud, sino que hemos conseguido tejer una red muy grande. Trabajamos con el IDIAP, trabajamos con la Fundació Lluita contra la Sida y el Hospital Germans Trias y Pujol, con Col·lectiu Ronda, trabajamos también con los diferentes colectivos del resto de comunidades autónomas, que tenemos una alianza que sería Long Covitax, y también hemos trabajado con la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. Os dejo aquí un poquito por si nos queréis seguir a través de las redes sociales y muchas gracias. Gracias, Eva, y Israel y Esperanza. Abrimos el turno de palabras. He visto que en el chat hay algunos apuntes. No sé si los que los habéis hecho queréis
queréis comentarlos. Joserra y Juan. Yo he seguido el long COVID desde el principio, desde julio del año pasado. Me interesó mucho una charla de Sebastián Rasworth, que es un intensivista de Suecia, que empezó a hablar del tema. Y yo tengo la sensación, una sensación doble, ¿no? Por una parte, que siempre creo que he sido un médico sensible al sufrimiento del paciente y he sido muy crítico con el etiquetado de la enfermedad que muchas veces realizamos, ¿no? Entonces, yo simplemente comentar que desde mi punto de vista hay varios componentes. Por supuesto que es un virus muy inflamatorio, no es un virus respiratorio y puede desencadenar procesos a largo plazo, y eso habrá que estudiar toda esa fisiopatología con detalle. Estamos conociendo parte de la fisiopatología del virus gracias a la vacuna, porque la vacuna nos plantea clarísimamente en una especie de experimento con miles de millones de personas, ¿no?, de una parte de la fisiopatología de la propia enfermedad, ¿no?, que es la proteína Spike en tsunami y entrando en las células, ¿no? Y entonces eso nos está ayudando a conocer. Yo lo que no rechazaría es la multicausalidad, ¿no? Yo creo que muchas veces los que insistimos mucho en la parte psicológica de la enfermedad, ¿no?, en la capacidad de lo psicológico de intervenir en procesos de enfermedad. Yo desde el principio dije, vamos a ver síndromes postraumáticos como a punta de pala. O sea, vamos a ver cantidad de síndrome postraumático porque esto es un trauma. Conocemos el síndrome postraumático y sabemos la sintomatología que puede dar. Yo creo que eso no quiere decir que no haya, digamos, elementos orgánicos que intervienen, porque como decía Freud, el conflicto psicológico lo que usa son las vías fisiológicas previamente activadas. Por eso conocimos como el centro de cierta expresión del sufrimiento se desplazó desde lo neurológico, ¿no? Los síndromes de conversión que se veían en el siglo XIX. Perdón, ya está. Perdona, no, más que nada por centrar la pregunta si la hay, ¿no? Y si es un comentario, entonces hacerlo un poquito más corto, por favor, porque si no, no tendremos tanto tiempo. Si tenéis alguien más elementos de fisiopatología, os agradecería, ¿no? Yo creo que seguro que hay respuestas ahí por dos temas, ¿no? Uno por lo del el tema psicológico asociado a la enfermedad, porque creo que esta ha sido una batalla del colectivo. Y no sé si queréis responder, Eva o Esperanza, alguna de las dos al respecto. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario al respecto, ¿no? Desde el inicio se nos decía que era algo psicológico y esto estaba muy relacionado con el tema de género y nosotros lo vimos enseguida, ¿no? Cuando no hay una explicación, te encuentras que te dicen que todo es psicológico, ¿no? A mí, de hecho, en referencia a lo que comentabas, me hablaron del síndrome postraumático, ¿no? Y siempre estamos a vueltas, ¿no?, con la idea esta de que puede ser psicológico, ¿no? La respuesta que les daba a los médicos cuando me decían eso era, bien, mándame al psicólogo, que me evalúe el psicólogo, que el psicólogo considere si yo tengo un problema psicológico que me está provocando esta enfermedad y a partir de aquí lo trabajamos. Si el psicólogo me dice que es algo que está en mi cabeza, para mí es perfecto, porque sé que me curaré pronto. No irá más allá de esto, ¿no? Tendré un tratamiento psicológico y yo me pondré bien enseguida. Por desgracia, la psicóloga me vio y me dijo, estás perfecta, no es ningún trauma que tú tengas, ¿no? No es ningún problema a nivel psicológico. Todos tenemos temas, pero evidentemente no era la causa de los síntomas que yo le estaba describiendo, ¿no? De hecho, ella me dijo, esta misma semana he atendido a 5 personas más con los mismos síntomas que tú me estás describiendo. O
Son personas completamente diferentes a ti y la mayoría de ellos son perfiles altos. Entonces, para mí el siempre hablar de un tema psicológico cuando se habla de la COVID, yo puedo entender que hay un tema psicológico relacionado con la desatención de la COVID persistente, porque ha habido mucha desatención. Y cuando tú vas al médico y el médico te dice, no sé qué te pasa, pues tú puedes llegar a entender que ese médico trabajará sobre ello y buscará. Pero cuando el médico te dice lo tuyo es psicológico, ahí hay que ser responsable con los pacientes y ver que eso puede desembocar en una depresión. Y a veces eso no se piensa. Y yo creo que es importante que se tenga esa empatía a la hora de tratar estos temas. Yo quería hacer dos apuntes nada más, decir que el objeto de la charla de hoy no era hacer una revisión sistemática, la podríamos haber hecho. De hecho, Gemma y yo la hicimos en el Congreso de la SENFIC, en donde está recogida toda la evidencia que hay publicada hasta ahora, no solamente de los síntomas que refieren los pacientes, sino del daño orgánico que hace la enfermedad. Ya hay muchos artículos publicados estableciendo la relación, por ejemplo, entre enfermedad cardiovascular y el COVID persistente, es decir, que la ciencia ha publicado en el momento en que ha aceptado el relato de los pacientes. Y lo segundo que quiero decir es que, y que yo intentaba transmitir en mi intervención, que igual no lo he sabido hacer del todo, es que lo que estamos viviendo es un déjà vu. Ya ha pasado en la historia de la medicina millones de veces. Lo que vemos nos desconcierta a las profesionales. Yo acostumbro a decir que si alguna de mis pacientes me hubiera explicado lo que yo explico, seguro que no la hubiera creído, porque las cosas que a mí me pasan son totalmente desconcertantes. Que por supuesto tenemos un estrés postraumático, no los COVID persistente, la población en general, ¿no? Pero que yo corría medias maratones y ahora no puedo caminar y que yo tengo publicado, por ejemplo, los cambios físicos derivados de la alteración digestiva, que también está demostrada ya y publicada en revistas de impacto, que causa la COVID persistente, y que eso es algo físico, inexplicable, y en eso te doy la razón, ¿no? O sea, hoy por hoy estamos mirando allí donde no toca, es decir, las pruebas son normales, la mayoría de ellas, pero las biopsias que tenemos no, y la evolución de las personas que eran personas funcionalmente activas tampoco, la gente que era activa y sana ha dejado de serlo, ¿no? Entonces, el por qué no lo sabemos y ahí te doy la razón, ¿no? Pero el que no lo sepamos no quiere decir que no esté pasando. Gracias, Esperanza. ¿Alguna palabra más? Si no, yo tengo preguntas también para los compañeros y compañeras. Juan, adelante. Sí. Creo, si no estoy equivocado, Esperanza y Gemma, porque no lo he repasado, que a fondo no se ha considerado la medicación utilizada. Quiero decir que durante la respuesta a la pandemia se ha empleado todo tipo de medicación, imprudente podríamos decir. Creo que eso no se ha estudiado en relación con el COVID persistente. Hasta donde sé, tampoco se han estudiado las características socioeconómicas, las condiciones sociales que acaba de destacar Israel como parte fundamental de la pandemia. Es decir, volvemos de nuevo en la COVID persistente a fijarnos en lo biológico. Y ya para terminar, quería preguntar por insistir en esta contradicción. Es decir, ha sido la sociedad civil la que se ha tenido que mover. Por ejemplo, con los partos y los embarazos. Ha sido el parto nuestro. No han sido los propios profesionales los que han dicho qué brutalidad es esta. Y ahora estamos viendo lo mismo. Y sin querer tendemos a entrar en ese lenguaje. Parece que las narrativas de los pacientes son lo que llamamos anécdotas y las despreciamos frente a los datos, que son las tablas o protocolos, cuando de ninguna manera tiene superioridad ninguna y, en último término, las vivencias personales deberían estar por encima. De manera que se repite y esa vivencia me resulta lastimosa. Quería saber si esto de medicamentos y otras cosas, ampliarlo un poco, se ha considerado o no con el COVID persistente. Al menos que yo sepa, sí que hay algunos estudios en relación, no tanto a lo farmacológico, porque es verdad que no hay
o al menos no he leído ningún estudio que ponga como variable qué medicaciones se ha tomado durante el periodo, ¿no?, de persistencia de síntomas, por ejemplo, en el que estamos recogiendo con el colectivo. Sí que una de las variables era la medicación tomada durante la persistencia de síntomas y la previa también, pero aún no tenemos los resultados como para poder comentarlos, pero sí que lo hemos valorado como una variable. Pero es cierto que en la mayor parte de los estudios, y yo diría que en los que he leído, no aparece como variable. Sí que en cambio aparece el nivel socioeconómico. Hay un estudio de Nisrin Alwan que se llama Caracterización del Long COVID, que publicó hace unos meses, y en él sí que era basado en autoencuestas, pero sí que hablaba de que había un par de fenotipos, ¿no?, que destacaban entre todos los pacientes, las personas que habían contestado, y el fenotipo más grave estaba asociado a personas con un nivel socioeconómico más bajo. Eso es lo que comentaba Nisrin Alwan, que es una epidemióloga de inglesa. Y la reflexión es acerca de constantemente despreciar testimonios como anécdotas. Yo ahí, solo por puntualizar, perdonar, pero es que he leído hoy un artículo de un periodista americano que le han dado un premio por los escritos sobre long COVID en el Atlantic, en el diario Atlantic. Ed Young, sí, ¿no? Ed Young, Ed exacto. Y él comenta que es curioso ver que incluso los profesionales sanitarios afectados son víctimas de lo mismo. Que eso es peculiar también, ¿no? Porque realmente siendo profesionales sanitarios, a lo mejor pensamos o tenemos el mismo prejuicio al final, ¿no?, que es que tienen más credibilidad que los pacientes. Es curioso, pero tampoco la reciben. O sea que se meten en el mismo saco, ¿no?, de pacientes al final, porque es que somos los mismos, ¿no? Es decir, esa separación que tenemos entre profesionales y pacientes es es ficticia. Es decir, somos población general todos, ¿no? Con lo cual estamos metidos en el mismo saco de injusticia epistémica, los unos con los otros al final, ¿no? Es de persona a persona. No sé si quieres añadir más, Esperanza, Eva. Bueno, yo suscribo 100% respecto a los tratamientos, lo mismo que ha dicho Gemma. Las personas con COVID persistente hemos tomado una media de 50 fármacos o más cada uno. No nos hemos bebido la lejía de Trump porque no hemos tenido valor, pero es lo que ha faltado. Como ha ocurrido con otras enfermedades a lo largo de la historia. Es decir, cuando tú estás en un escenario de incertidumbre y de miedo, sufriendo tanto físicamente, insisto, físicamente, ¿no? O sea, evidentemente, emocionalmente va ligado, ¿no? Porque en qué momento se desvincula lo físico de lo emocional, pero físicamente, ¿no? Tú y ves que el sistema sanitario te dice, como me han dicho a mí, ¿no? Que, bueno, que te lo inventas, que igual exageras, que salgas y que te airees, ¿no? Aunque seas médica, da lo mismo. O sea, como dice Gemma, la experiencia de las profesionales sanitarias como pacientes creo que deberíamos de pasarla a todos, porque nos da otra perspectiva, ¿no? A mí me provocó una crisis que me hizo replantearme volver a consulta. Yo pensé que no sería capaz y ahora lo he revertido en el sentido de intentar evitar que todos mis pacientes eviten al máximo el sistema sanitario, ¿no? Para que no sufran lo que yo he sufrido, ¿no? Y eso no es algo mío. Yo estoy en el colectivo de sanitarios afectados por COVID persistente y todas explicamos lo mismo, da igual que seas sanitario o no. Como dice Gemma, cuando nos situamos en esta palestra de el paciente dice, el paciente somos todos. Entonces, no es participación ciudadana de yo en un lado y tú en el otro, es que todos somos la ciudadanía. Entonces, mientras eso no nos lo creamos más allá de la teoría, pues oye, hablaremos mucho del paciente en el centro y todas estas chorradas, ¿no? Pero la realidad es que cuando ha habido que aplicar todo eso, en nuestro caso no se ha aplicado. Yo solo puntualizar un poquito lo que dice Esperanza, y es que esto ocurre en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Es decir, no ocurre solo en el ámbito sanitario, en el que se toma esa distancia del paciente y el médico, ¿no? Yo trabajo en la administración, tengo mis usuarios, a veces esa distancia se toma para que no te afecte tanto a lo que te está diciendo el usuario, ¿no? Pero todos nos podemos encontrar en ese momento o en cualquier momento de nuestra vida siendo el usuario, ¿no? Y en este caso es siendo el paciente, ¿no? Yo entiendo que las distancias se ponen en ese sentido, pero sería muchísimo mejor, tanto a nivel sanitario como en todos los ámbitos, que pudiéramos tener esa empatía, ¿no? Y situarnos desde el todos somos pacientes, todos somos usuarios, todos somos ciudadanos. Ahí tenías la palabra, perdón. También de los determinantes sociales, es decir, también
relación a general. Yo creo que ha habido un problema. No se oye bien, Israel. ¿Hola? Yo a vosotros no. No estamos hablando, Israel, te toca a ti. Ahora sí. ¿Ahora me escucháis? No, nada, decía que en esta parte de los determinantes sociales o de las condiciones sociales que influyen también en el COVID persistente y en realidad en el contagio en general, yo creo que ha habido un problema a lo largo de la pandemia, al menos mi experiencia en estos grupos de asesoramiento que buscaban científicos que les ayudaran un poco a pensar qué estaba pasando y por dónde podían tirar, que es lo que os comentaba. Yo he coincidido en grupos con 25 o 30 personas donde yo era el único científico social y era muy difícil en un contexto así poder trasladar estas inquietudes, porque es obvio que la gente que lo estudia también desde otras disciplinas pues puede aportar cuestiones como estas, ¿no? Es decir, el contagio se distribuye de forma desigual o asimétrica en función de condiciones sociales, es obvio, pero esto justamente parecía difícil en un entorno, por ejemplo, dominado por, en el caso de la emergencia sanitaria, como os comentaba, por disciplinas muy centradas, uciólogos, neumólogos o todo un tipo de conocimiento muy específico que está mirando el problema desde un ángulo muy, muy particular, igual que yo en mi caso me miraba desde mi ángulo, ¿no? Pero yo creo que ha faltado mucha interdisciplinariedad, mucha colaboración entre distintos conocimientos expertos, pero también, digamos, con todo otro tipo de conocimientos y expertizaciones que ha habido, como por ejemplo mostrabais vosotras con el COVID persistente, es decir, cómo el conocimiento que viene de la vivencia, de vivir estas situaciones, te está trasladando todo un conocimiento súper valioso que es sistemáticamente o mayoritariamente desatendido. Creo que ahí hay un problema en toda la pandemia, que es la falta de colaboración, de diálogo y una cierta pirámide de conocimientos que hace que todo esto que estamos hablando haya sido considerado bastante secundario. Gracias, Israel. ¿Alguna palabra más? Yo tenía una para Eva, que era en relación a cómo el colectivo ha entomado también la participación en la investigación, ¿no? Porque más que no como objeto de estudio, ¿no? Sino como sujeto activo en la participación en el estudio. Entonces, si podías comentarnos alguna cosa al respecto. Sí, para nosotros desde el primer momento creímos que era importante ser parte implicada tanto en el proceso de definición, ¿no? como de investigación de la enfermedad, ¿no? Era evidente que era una nueva enfermedad y la lógica al final nos decía a todos que debíamos ser parte activa en esta investigación, ¿no? Es un poquito lo que hemos ido diciendo, ¿no? A lo largo de la sesión. Nos costó mucho poder llegar a formar parte de esta investigación como parte activa en ello. Pero al final lo hemos conseguido, ¿no? Con las compañeras del IDIAP hemos conseguido poder hacer temas de investigación. Con la gente de la Fundación La Sida también hemos conseguido poder hacer temas de investigación. Es decir, nosotros veíamos que era ideal el hecho de cooperar, ¿no? Cooperar entre todos para poder hacer un poquito entre todos, ¿no? Lo que veíamos es que había una base de competitividad entre los diferentes agentes implicados, ¿no? En torno a la investigación, y nosotros queríamos convertir esa competitividad en cooperación, ¿no? Y por lo tanto, lo que hicimos también es, en base un poquito a nuestras posibilidades o a las posibilidades que teníamos en ese momento, es ir tejiendo esta red, ¿no? También con los agentes que investigaban y ir participando con ellos, ¿no? Al final, por ejemplo, un tema de
tan simple, ¿no? Que para nosotros era como muy simple y como muy evidente. El tema de los síntomas, ¿no? Nosotros fuimos parte muy activa a la hora de describir toda esta sintomatología. Evidentemente esto se veía desde las consultas, pero nosotros como colectivo fuimos quienes hicimos toda una descripción y toda una recogida de estos síntomas, ¿no? Que después hemos ido trabajando con las compañeras de Lidia para poder hacer estos perfiles y poder determinar cuáles eran, ¿no? Cuáles eran las características. No sé si te he contestado un poquito a la pregunta. Sí. Sí, gracias, Eva. Era por poner en relieve esto que contabas, ¿no? de la cooperación en lugar de la competitividad, ¿no? Que es tan significativa en la investigación en general y cómo habéis aportado esa visión, ¿no? Para nosotros era muy básico, ¿no? El hecho de no se tiene que competir, se tienen que cooperar, ¿no? Porque esto al final también ayuda pues a todo el tema de poder, ¿cómo lo diría? ¿No? De poder aunar esfuerzos, ¿no? Y que a nivel económico también sea más fácil si se hace de forma conjunta, también a nivel de recursos humanos también será más fácil, es decir, al final es un conjunto, ¿no? El hecho de trabajar de forma conjunta los diferentes organismos o las diferentes entidades o agentes hace que se pueda evolucionar más rápido, estas investigaciones se puedan hacer de mejor calidad, ¿no? No sea algo como una cosita por aquí y una cosita por allí, ¿no? Gracias. Gracias, Eva. Tenemos una última palabra. Entonces, Joan Ramón. Hola, buenas noches. No me muestro en directo porque estoy impresentable. Hoy me operaron de cataratas y voy desfigurado. Quería comentar sobre lo que se ha dicho de los medicamentos, que por una parte pueden estar algunos tratamientos de fondo como inhibidores de la bomba de potasio, o omeprazol, quiero decir, antidepresivos, medicamentos de uso común que podrían aumentar o disminuir el riesgo de COVID. Porque tenemos que tener en cuenta que un fármaco, al que se llame, por ejemplo, antiácido, no tiene solo esta acción farmacológica. Esta es la acción farmacológica que se vende, pero todos los fármacos tienen múltiples acciones, la mayoría de las cuales están mal estudiadas. De modo que cualquier tratamiento que tome con cierta frecuencia la población podría aumentar o disminuir el riesgo de COVID persistente, aparte del de COVID agudo, que esto ya se ha demostrado. Pero esto también me hacía pensar en la otra parte de la moneda de los fármacos y el COVID persistente, que es cuántos tratamientos se han propuesto, se están proponiendo o se están evaluando en ensayos clínicos y también cuáles son las variables que se están mirando en estos ensayos clínicos, porque tiene gracia que se hagan ya ensayos clínicos sobre tratamiento del COVID persistente cuando la enfermedad todavía está a medio definir. De modo que cuando no sabemos cuál es el problema ya ponemos el carro delante de los bueyes, ¿no? Es un poco hacer las cosas al revés. Y me preguntaba, claro, el COVID agudo ha interesado a la industria y esto lo hemos visto durante la pandemia, pero el COVID persistente interesa más a la industria, porque ellos saben que su maniobra de marketing hace que si tú, invirtiendo X dólares en promover tu medicamento, generas una receta, si es una receta para el tratamiento de una enfermedad aguda, esto da poco dinero, pero si es una estatina o cualquier cosa para toda la vida, este es el negocio de verdad y esto es lo que buscan. De modo que el paciente con COVID persistente es apetitoso para la industria. Y quería preguntar si habéis tenido propuestas de ensayos clínicos y cómo lo habéis tratado y si esto os preocupa de cara al futuro en el grupo de trabajo con pacientes que habéis organizado. Por cierto, felicidades a todos los ponentes, me han encantado todas las presentaciones. Y también quería comentar, a mí, en mi modo de ver, la primera intervención que ha hecho José, que no lo conozco, quizá ha sido contestada de manera demasiado contundente. Yo creo que él no negaba la existencia de la enfermedad,
pero sí la necesidad de precisar los términos, porque también, como cualquier patología que es mal definida, como la fibromialgia, como tantos dolores de espalda, por ejemplo, dorsalgias o lumbalgias, pues son pasto del mercado y conviene saber cuáles son los límites de lo que se propone, lo que no y cuáles son los objetivos terapéuticos a partir, naturalmente, de las descripciones del sufrimiento de los pacientes, ¿no? Perdonad que haya sido largo. Gracias, Joan Ramón. Si os parece, tenemos una pregunta más de María José y si alguien quiere contestarles, cerraremos ahí después la sesión, ¿vale? Sí, yo quería decir que a través, o sea, yo soy amiga de la ESPE, ¿no? De la Esperanza, y yo quiero decir que a través del conocimiento que yo tengo de ella y lo que ella me explica, me parece muy claro lo que le está pasando, no la etiología ni las hipótesis, nada, que de eso no sabemos nada, pero sí muy claro lo que le está pasando, ¿no? Y me parece muy claro, yo nunca le diría a la ESPE que quizá esto es psicológico, porque yo la conozco, sé cómo es, sé cómo era y sé cómo es ahora, y me explica lo que ella llama, que a mí me encanta, mis tormentas, y me dice, hoy tengo una tormenta, y me explica lo que ella le llama la tormenta, y me explica que hoy en el Congreso de la SENFIC no ha podido presentar un póster porque se le ha planteado una niebla mental que se le ha impedido y mañana hace una ponencia brillante. Entonces, todo eso a mí me deja muy claro lo que le está pasando. Entonces, yo pienso que como médicos de familia, estas habilidades de conocer a la persona y saber si realmente esa persona tiene un perfil de que está, digamos, teniendo unos problemas psicológicos o no, y lo que nos explica nos da muchos datos para saber qué es lo que está pasando con la enfermedad. Quizá cuando una persona va a un médico del hospital que no la conoce de nada, pues no, pero cuando viene a su médico de familia, eso nos da muchos datos. Yo recuerdo una vez una paciente que yo conocía mucho que presentó un efecto que presentó un síntoma rarísimo que yo no sabía explicar, una alucinación, y yo pensé, no puede ser que esta persona tenga una alucinación, no puede ser que sea mental. Y como que acababa de darle un fármaco hacía 15 días, dije, léete la ficha técnica. Y estaba en la ficha técnica, estaba descrito. Entonces, yo creo que con eso jugamos con mucha ventaja los profesionales de atención primaria. Y no podemos desaprovechar esas ventajas en una enfermedad nueva, ¿no? Como es esta. Creo que esas ventajas las tenemos que potenciar al máximo como profesionales que conocemos a nuestros pacientes. Nada más, esto lo explica muy bien. A mí me lo explica y me encanta porque lo entiendo perfectamente, ¿eh? Gracias, María José. Yo creo que pones de relieve, ¿no? la importancia de la longitudinalidad y la que ha tenido y la que tiene, ¿no? en relación al seguimiento de personas a lo largo del tiempo, que nos ha permitido ver eso, ¿no? También, que los síntomas persistían. Yo creo que y ahí interviene también todo lo que es la manera de organizarse de los centros, ¿no? En pro o en contra de la longitudinalidad en cada momento, ¿no? Y que creo que aquí en la pandemia ha tenido mucha importancia. Bueno, si no hay más palabras, sí, lo dejaríamos ahí. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Quería cerrar con unas conclusiones, pero me he quedado ahí como con unas conclusiones que al igual son solo mías, ¿no? Entonces, no sé, os las comparto por si os pueden ser útiles, ¿no? De la de Israel me quedaría sobre todo con que el lenguaje utilizado al lenguaje utilizado para definir y para relatar una pandemia, ¿no? o un desastre o lo que sea, ¿no? En ese contexto, se le da luego un contenido también, ¿no? y que el contenido conlleva unas actuaciones asociadas, y que hay que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? con el lenguaje que se usa, porque deriva de él muchas otras palabras, ¿no? que pueden condicionar la manera de
entender lo que ocurre, ¿no? Y luego pues, esa visión del desastre lento de las cosas que nos tapa la emergencia, ¿no? Que no es buena compañera, o la urgencia o la inmediatez. Luego de esperanza me llevo, ¿no? Pues esa idea de que la atención primaria tiene que ser, ¿no? Como el eje principal también, ¿no? De la atención a estas personas, ¿no? Y de cómo los profesionales podemos acompañar y construir junto con los pacientes el relato de la enfermedad. Y con Eva yo me llevo sobre todo la lucha, ¿no? Eva y el colectivo en sí, ¿no? Han tenido una capacidad enorme, ¿no? de lo que llamaban hoy en una reunión que hemos estado, resiliencia colectiva también, ¿no? Ante un desastre lento. Israel, si no tú me corriges, porque yo de esto poco sé, pero ante un desastre lento, ¿no? La fuerza de la resiliencia colectiva o comunitaria, ¿no? Como las personas se dan sostén las unas a las otras, ¿no? Y ellas lo han conseguido de una forma que ha tenido un impacto tanto en la incidencia política, ¿no? en la agenda política como en la agenda de investigación, poniendo de relieve aquello que les pasaba y luchando por ese reconocimiento. Entonces que tenemos mucho que aprender los unos de los otros y seguir trabajando juntos, ¿no? Porque creo que esa es la mejor manera de poder relatar lo que nos sucede de una manera más poliédrica al final y no quedarnos solo con un solo relato. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias.